Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Nuevo episodio de Visionarios. Hoy tenemos con nosotros a Ana Alarcón. Ana, bienvenida. Hola, buenas. Hoy nos presenta un documental que se estrena en breve, luego lo diremos, Supernatural. Es un documental que parte también de la autoficción, de la historia misma de Ana, y que está dirigido por Ventura Dural y producido por la gente de Nanook Films, que siempre es súper interesante lo que hacen. Supernatural explica, por un lado, la historia de Ana, y por otro lado, la historia de André Malvi, que ahora sabremos quién es esta persona llena de carisma y llena de magia también. Hablaremos hoy de la magia, de qué es real, de qué no y de qué también es supernatural. Entonces, para empezar, Ana, cuéntanos esta historia, que es tu historia, ¿cómo empieza? A ver, mi historia parte de cuando tenía 8 años, enfermé de anorexia, cosa que estoy hablando, yo soy del 80, o sea, estoy hablando del año de diciembre, o sea, estoy hablando del año 88-89, con lo que en ese momento las enfermedades mentales estaban en un lugar bastante opaco, más aún las enfermedades vinculadas con alteraciones con la comida, o sea, era algo que en ese momento se desconocía muchísimo, o sea, tú decías anorexia y la gente no sabía lo que era. Yo recuerdo, tengo una imagen de mi madre en la cama de un libro que ponía anorexia nerviosa, ¿no? Pero era como, ¿qué es esto, no? O sea, se veía como algo casi fantasmagórico. En una edad muy temprana, además, 8 años. Y sobre todo en esa edad, cuando era una niña que aparentemente no había generado como ningún problema familiar. Entonces, todo empezó en una especie de gripe, lo típico que te quedas en casa, que no vas al colegio y en casa pues te dan el arroz blanco, ¿o no? O empiezas a hacer esa comida como de régimen. En el momento en que me curo, ¿no? Que podía volver al colegio, no sé qué pasó dentro de mí, donde empecé a rechazar paulatinamente los alimentos más grasos, los más calóricos. Entonces luego solo quería comer manzanas, luego quería seguir con el arroz blanco, y ahí empezó esa desestructuración al final, que es a lo que te lleva la anorexia nerviosa, ¿no? Que al final es como una especie de túnel oscuro donde vas perdiendo la noción de ti misma, ¿no? Evidentemente algo pasó en mí que no tiene nada que ver con el físico para entrar en ese lugar, o sea, algún tipo de carencia, de vacío, de algo que yo no sabía comunicar y que no supe comunicar, y que la forma como se mostró, ¿no? Como apareció, fue en este rechazo a la comida, que al final el rechazo a la comida es el rechazo a la vida. Qué fuerte, porque o sea, la situación llegó a ser tan grave que tuviste que ingresar, que parece que es una cosa ya como un poco límite, ¿no? Que es cuando ya la vida está en riesgo, la vida en este caso de una niña pequeña. Sí, recuerdo que me llevaron ¿cómo se llama? Al pediatra, porque claro, era muy niña, entonces el pediatra me iba haciendo un seguimiento, y en ese momento el pediatra, recuerdo que me pesó y le dijo a mi madre, se nos está yendo. Entonces recuerdo que fuimos al hospital. Y en el hospital me miraron abajo, recuerdo que estábamos en planta de abajo, y dijeron, no, tiene que ingresar. Y recuerdo que me ingresaron en pediatría, en la 8ª planta del hospital de Barcelona. Y estuve allí ingresada, entonces me pusieron un psiquiatra, no sé si se llama de cabecera, bueno, el psiquiatra que te da el hospital mismo, que te otorga el hospital. Con ese psiquiatra, la verdad, es que no nos entendimos demasiado. Tuve esa mala pata, vuelvo y repito, estoy hablando del año 89, creo que es muy importante, o sea, del 89 al 2025, donde estamos ahora. Creo que todo el tema de las enfermedades mentales ha cambiado muchísimo, por suerte, y espero que así siga. Y bueno, realmente con esta persona no nos entendimos hasta el punto en que apareció un día el señor en cuestión, era por la tarde. Yo tenía unas salchichas ahí delante que no me había apetecido, como lo quieras llamar, a comerme.
Y entonces él ahí decidió hacer un aislamiento y me sacó la familia, las visitas, la televisión, el teléfono y cualquier contacto con el exterior. Entonces en ese momento es cuando mis padres, que estaban en un momento pues muy limítrofe de desesperados, desesperados totalmente, claro. ¿Pero qué hacemos? Porque realmente es que es verdad, es que no sabían, que ahora lo pienso y digo, madre mía, qué difícil para ellos también, ¿no? Qué complicado. Pero yo seguía ahí en ese, como os decía, en ese túnel, ¿no? Es que ahí realmente es verdad que no se ve la luz. Cuando entras ahí dentro no ves, no percibes, no recibes, no ves a los otros, ¿no? Y entonces ahí mis padres hablaron con un amigo suyo, que es Joan Melé, que igual hay gente que lo conoce, que es una persona que es un gran conocedor de la antroposofía, que animo a la gente a leer cosas de Rudolf Steiner. Le dijo a mis padres que conocía a un hombre, una especie de chamán, que era André Malví, que había ayudado a sanar a un cuñado suyo de un cáncer. Entonces mis padres, lejanos a cualquier tipo de magia, pseudomagia, como le quieres llamar, fueron mis padres que le dijeron, oye, de ese hombre que nos habías hablado, ahora que tenemos a Ana, que la tenemos ahí perdidísima, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué podemos hacer, ¿qué podemos ¿no? hacer, ¿no? Con tal. Entonces Joan dijo, bueno, yo no os quería decir nada, esperaba que vosotros vinierais, ahora que venís, voy a hablar con él. Entonces Joan Melé habló con André Malví y André dijo, traerme una foto de la niña. Entonces mis padres le dieron una foto a Joan Melé, Joan llevó una foto a Malví, una foto que tengo, una foto que en el documental se ve. Entonces en esa foto, a través de esa foto, él hizo dos cosas en paralelo. Por un lado, trabajó a distancia, hizo una curación a distancia con esa fotografía, que aquí ya luego entran todas las cuestiones, dudas, etc., que ya hablaremos. Y lo que sí que fue físico es que él hizo un preparado, él trabajaba siempre con plantas medicinales que traía de lugares de todas partes del mundo. O sea, cuando tú ibas al lugar donde él tenía la consulta, su mujer es quien tenía todas las plantas y era muy bestia ver la cantidad de plantas con las que trabajaba. O sea, no era como 3 cositas, había mucha planta. Y me preparó unos polvos. Esos polvos me los daba una enfermera que estaba pinchada con un médico amigo de André Malví, que me daban escondidas en el hospital. Entonces, claro, porque yo en ese momento no tenía ningún contacto con el exterior. Y sí que eso recuerdo, porque, claro, evidentemente tengo parte de la infancia sin recuerdos, porque lo tengo un poquito en trauma, ¿no? Pero este recuerdo sí que lo tengo muy claro, de estarme tomando los polvos, que me ponía bajo la lengua, y de tomarme esos polvos. Él dijo, es que suena un poco como casi a bíblico, ¿no? Pero él dijo, en 3 días volverás a comer. Yo esto evidentemente no sabía nada. Porque yo creo que ese dato es importante, porque a ti cuando te dieron esos polvos, nunca te dijeron, de aquí 3 días vas a empezar a comer. No, evidentemente, no. O sea, a mí me dieron esos polvos que me los daba una enfermera y yo me los tomaba. Porque recuerdo, esto es un apunte, pero que yo me encerré en el baño para tomármelos porque sabía que era algo que me tenía que hacer a escondidas. Y recuerdo de una enfermera enfadarse conmigo porque me había encerrado y se pensaba que estaba vomitando. Y yo la bulimia no la tocaba. Entonces fue como, no, y esconder, ¿no? Ese momento lo tengo como muy claro. Entonces, sí, literal, en 3 días volví a comer, con lo que el psiquiatra no entendía nada. O sea, dijo, ¿qué ha pasado? Nunca había visto una recuperación tan inmediata. Luego me acuerdo que al salir del hospital con mi madre le fuimos a ver, a su consulta. Él dijo, tendríamos que llevarle a un programa de televisión porque no es normal que se haya curado tan rápido. Y luego me dijo, estas navidades comerás muchos zurrones de chocolate. Con lo cual yo le dije a mi madre, este hombre no ha entendido nada. O sea, lo que sí que me di cuenta es que no se pueden tratar las enfermedades mentales como se tratan, ¿no? Como se trataban y como a veces y en lugares se siguen tratando. O sea, no somos números, no te pueden hacer un tratamiento estándar, no te pueden mirar en 10 minutos y hacerte un diagnóstico. Lo siento, no se puede. O sea, lo que yo sí sé es que tuve la suerte de conocer a una persona que tenía la capacidad, yo no sé si existe la magia, si no existe, no lo sé, pero sí que tuve la capacidad de mirarme más allá de los 10 minutos
que muchas veces, por desgracia, nos encontramos en la medicina convencional, que tiene cosas maravillosas, pero lo siento, no me sirve el diagnóstico de tienes esto, anorexia nerviosa, ya está. No. Entonces, este hombre evidentemente no entendió nada. Yo pude salir del hospital mucho más rápido de lo que se pensaban. Salí, fui a visitarle y así fue un poquito como conocí a esta persona. Sí, justo quería preguntar también cómo ha sido tu relación o cómo fue tu relación con él. Creo que murió en 2008. Exacto, murió en 2008. O sea, sí, ¿qué relación has tenido con él después de esto? Con esta persona, bueno, yo al salir lo fui a conocer con mis padres. Claro, era un hombre muy espectacular, tú que lo veías, era un hombre grande, no sé qué, que ya te impactaba, yo era una niña pequeña. Entonces, bueno, ahí lo visité, todo bien, pero luego tuve una recaída con 16 años, volví a, bueno, pues una edad que no, pues lo típico de la adolescencia, que no acabas de estar bien, entonces claro, un poquito... Yo lo siento así, no sé qué me diría un especialista en esto, es como un alcohólico, ¿no? Al final, mi punto flaco, ¿no? En mi biografía ha sido este, entonces es como jugar, ¿no? Jugar con tu lado oscuro, ¿no? Pues mi lado oscuro, su forma, ¿no? Podríamos decir, tiene esta forma. Entonces, con los 16 años, con pues, momentos un poco más difíciles, luego ya como ya empecé a estudiar interpretación y ahí ya encontré como toda mi forma de canalizarme de alguna manera, a los 16 años volví a tontear bastante. Entonces, le pedí a mis padres, decía, yo quiero volver a verle. En ese momento, él ya estaba... Yo cuando lo conocí estaba en un piso en Olot, luego lo fui a ver a La Caña, que era un lugar en La Garrocha, una casa muy bonita que tenía. Mucha gente de cercanías de por ahí lo conocían y decían, hostia, es el loco, ¿no? que vive por ahí. Siempre buscaba lugares donde vivir muy especiales. En ese momento vivía al lado de un río, en medio de las montañas. Entonces lo fui a ver allí. Tuvimos una sesión bastante larga y me recetó unas hierbas que me estuve tomando durante 3 meses. Y la verdad es que me fue súper bien y volví a recuperar. De alguna forma, lo que yo siento que me había pasado con esta persona es que me reconectaba o sea, que era capaz de hacerme conectar a mí, porque al final era un trabajo que hacía yo, como con mi fuerza vital, ¿no? Hay algo, ¿no? Que todos reconocemos que está más allá de la enfermedad, que es algo, ¿no? Que nos sostiene, ¿no? Cuando estamos bien, ¿no? Que te conecta con algo que dices, ¿no? Creo que todos podemos reconocer esta especie de vibración, que cada uno tiene la suya, pero es cuando estamos en un lugar que estamos bien, ¿no? Y a través de sus palabras, a través de las plantas, podía volver a reconocer en mí ese lugar. Me parece interesante una cosa que se ve a lo largo de todo el documental, que es esta cierta tensión entre el mundo más material o el más científico y este mundo un poco más difícil de explicar. Y este primer encuentro ya es con la propia decisión que toman tus padres, personas racionales, personas que en el documental cuentan como ellos tampoco son especialmente crédulos con este tipo de terapias, si le quieres llamar, y como en una situación de vulnerabilidad personal y de miedo, incluso de pánico, acudes a una cosa que nunca se te hubiera ocurrido, ¿no? Que es, pues, es una persona que representa que en la distancia Exacto. cura a tu hija, en la distancia, sin verla, sin conocerla, sin haberle podido pasar como un reconocimiento médico y sin que la criatura, en este caso tú, Ana, ni siquiera sepa de la existencia de que todo esto está pasando. Esta tensión me parece como que se va repitiendo a lo largo de todo el film. Sí. Realmente, o sea, uno de nuestros objetivos desde el inicio, ¿no? Con el director, nos hubiera encantado yo ahora darte una respuesta a esto, ¿no? De decir, hay esta tensión entre lo que es, bueno, una figura importantísima en el documental. Sí, que ahora hablaremos de él. Ahora hablaremos, es el hijo, que el hijo, hago un apunte solo, es un médico escéptico, que representa esta parte como más científica, racional, ¿no? Que nos mueve un poquito también a la sociedad en la que estamos, ¿no? Entonces, sí, claro, dices, ¿cómo es posible, ¿no? que confiaran mis padres en esto que es invisible, en esto que no tenemos una validación que nos sirva, ¿no? Una validación científica? Es algo de que creer en esto o no creer. No tenemos, bueno, esto pues una validación sería la palabra.
Pero al final, dentro de esta desesperación, es la puerta que mis padres encontraron y al final es lo que a mí me sirvió y me ha servido más adelante, que luego os contaré la última vez que conocí a André. Lo que os decía, nos hubiera encantado, uno de los objetivos hubiera sido poder ahora decir, sí, es que esto os puedo decir que sí. O sea, esto existe. La conclusión, o sea, la conclusión es, o sea, de alguna forma con el director, durante estos 4 años y medio que ha durado todo el proceso del documental, de alguna forma lo que buscábamos era la huella, ¿no? Aquesta patxada que nos llevara a decir, ¿veis? Sí. Estos métodos, podríamos decir la espiritualidad, lo invisible, la magia, como le quieras llamar, porque hay muchas formas de llamar, o el terreno más sutil, sí, es. Pero no lo hemos conseguido. Yo también, Aventura Duray, al director le decía, coño, es que esto es un premio Nobel. O sea, ¿entendéis? Totalmente. O sea, saber deciros, no, la magia existe, lo que hacía André Malví es real, es... Yo no lo sé. Yo sé que a mí me sirvió, sé que a mucha gente no le sirvió, a mucha gente sí, que existe la sugestión, que existe el placebo, que esos son temas que también creo que deberíamos hablar. Ahí estamos, o sea, tengo más preguntas que certezas. Sí, de hecho, en alguno de los fragmentos, ¿no?, que se recuperan como de hemeroteca de André hablando, dice esto, ¿no? Como el mayor premio Nobel de nuestro tiempo sería para la persona que pueda explicar el efecto placebo. Exacto. Es tremendo. Es tremendo y realmente lo siento así. Y yo al final, después de estos 4 años de investigación y de hablar con muchos médicos, con gente que se dedica más a medicinas alternativas, con gente más dentro del sistema, realmente sí creo mucho en el poder de la mente. Pero qué maravilla. O sea, y qué poco sabemos de ese poder. O sea, ¿por qué no nos enseñan más sobre qué capacidades tenemos, ¿no? Creo que nos creemos que tenemos unas capacidades que son mucho menores desde las que realmente somos capaces de hacer. El poder de la mente es mucho mayor. De entre todos los testimonios de personas que aparecen que han tenido experiencias con André, ¿no?, y que los convocas, ¿no?, como en un homenaje... Sí. En una antigua residencia suya, que creo que ahora es de tu hermano. Exacto, mi hermano. Un sitio increíble también, por cierto. No, que recomiendo a la gente que vaya realmente. Sí, pero creo eso, como que tu testimonio y el de Mathurin Malví, su hijo, ¿no?, son como los que funcionan un poco representando esta tensión que decimos, ¿no?, entre esta mente más abierta tuya, ¿no?, de tu vivencia y, bueno, y también la suya. Pero él representa un poco más como el pensamiento científico, ¿no? Igual nos puede contar. Sí, Ana, o sea, yo quería saber un poco. Figura. Bueno, no solo esta figura, sino también cómo surgió la idea de hacer este proyecto, cómo lo involucrasteis a él, o sea, en qué punto entra cada elemento, ¿no? Sí. Mirad, o sea, la idea un poco es a partir de todo lo que has dicho, ¿eh? O sea, mi hermano, su mujer, con sus 2 hijos deciden comprar ese lugar. Y un cambio de vida absoluto, de dejar una tienda, negocio familiar, a irse a vivir allí. En el momento en que viven allí, toda la historia de André, de alguna forma, coge un relieve para él en su vida, ¿no? Va mucha gente que conocía a André a las cuevas. Entonces me dice, oye, Ana, ¿podríamos hacer un documental sobre André Malví? Entonces yo digo, hostia, Artur, qué guay, no sé qué tal. Bueno, mi hermano se compra una cámara y empieza a grabar también con su hijo, yo le ayudo en alguna cosa. Claro, las cuevas están ahí en la zona de Guadix, cerca de Bàcor, de un pueblo llamado Bàcor. O sea, estamos lejos, pero venía para aquí a Cataluña, hacíamos entrevistas, yo iba para allá y lo hacíamos todo de una forma como muy alternativa. Y un día le dije, a ver, Artur, si queremos que esto realmente vaya a algún sitio, creo que tenemos que buscar una productora, hacerlo un poquito de una forma más seria. Vale, esto por un lado. En paralelo, yo justo escribí, tengo como un relato que se llama Cuando tenía 8 años naufragué, que es un poquito lo que yo recordaba sobre mi época de los 9 años, ¿vale? Entonces, justo en ese momento, yo estaba haciendo con Ventura Duray, el director del documental, y también el director de la productora, de Nanook, yo estaba haciendo ¿cómo podríamos decir? La gira, la promoción de la película de La Ofrena. La Ofrena es una película que dirigió Ventura Duray. Y en uno de estos viajes en tren, recuerdo decirle a Ventura, oye, Buben, mira,
tengo un relato que me gustaría que leyeras, que no sé qué hacer con esto. Y por otro lado, mi hermano, bueno, yo con mi hermano estamos haciendo un documental sobre la figura de André Malví. Y entonces le dije, mira, entre el relato y lo que esto y tal, a ver, ¿qué te parece? Entonces, él, tiempo después, me dijo, Ana, yo creo que aquí hay un documental, pero creo que no es un documental solo sobre André, sino que el hilo conductor debería ser tú. Entonces, esto quedó así, esto por un lado. Entonces, luego, justamente en esas fechas, cuando mi hermano compra las cuevas, o sea, mi hermano ya tenía las cuevas, cuando ya estaba ahí aposentado, el hijo de André Malví, Maturin, bueno, ¿cómo se dice? Que tú lo has dicho muy bien. Maturin. Maturin. Bueno, a partir de ahora, Matu, que es más vale, fácil. venga, te lo compro. Te compro eso. Matu fue a las cuevas. Matu ya conocía a mi hermano, ¿vale? Ya se habían conocido. Pero entonces, en ese momento... Porque, Ana, tú a Matu no la habías conocido en esa época. No, ¿vale? nunca. Yo a Matu no lo habías conocía de nada. conocido No, porque claro, Matu vive en Estados Unidos. Bueno, Sí. ahora ha venido a vivir aquí, pero en ese momento vivía en Estados Unidos. Entonces, mi hermano está con Matu y tal, hablando, oye, que mira, que mi hermana, que se ve que va a hacer el documental de tu padre, le cuenta todo bien. Ahí había entrado una NUC. O sea, yo con Ventura ya estábamos en marcha. Y entonces se va Maturin nos dio, porque claro, exacto, le pedimos a Maturin que nos diera el ok para hacer el documental. Claro, al final es su padre, o sea, si Maturin nos decía, no quiero que hagáis eso, no lo hubiéramos hecho. Pero entonces mi hermano nos dice, oye, Ana, yo creo que Maturin tendría que estar en el documental. Entonces se lo comentó a Buben habló con Maturin. Creo que al principio Maturin no le hacía ninguna gracia. O sea, Bueno, como... es que Maturin, menudo proceso también personal más potente, ¿no? Y como, o sea, creo que también queda plasmado dentro de la película. Hay algo que te dice él en un momento que me parece súper bonito, que es como, él explica tu experiencia con André diciendo que tú tenías una voluntad de sanar, ¿no? Sí. Y es como, o sea, yo veo que en él también, a pesar de todas sus resistencias y de todo el dolor que tiene y de toda la herida que tiene, también hay en él una voluntad de sanar. Y yo creo que por eso por eso entra, ¿sabes? Sí, absolutamente. Mira, de hecho, justamente ayer me llamó Alain Garrido, bueno, uno de los participantes en las cuevas, me llamó porque no puedo venir el día 2, bueno, para cosas del estreno y tal. Y justamente me dijo, tengo muchas ganas de ver la película y sobre todo tengo muchas ganas de ver, porque claro, él coincidió en la etapa de las cuevas, no sabe nada más, para saber cómo está Maturin, o sea, cómo está Matu, cómo le ha sentado a Matu el proceso, porque él lo vivió tan enfadado, tan cerrado, que es como estaba al principio, o sea, que tal cual. Bueno, y perdón, para acabar, lo que hablábamos, la pregunta de antes. Entonces, Ventura habló con Matu, finalmente le convenció, y Matu se subió al proyecto, y ha sido una pieza clave. Totalmente. Sí, yo creo que es clave. Yo también estoy de acuerdo con eso porque es el contrapunto del que hablamos. Por un lado tenemos a Ana, a los seguidores o la gente que había coincidido con André, por un lado, contando sus vivencias, contando sus experiencias, que para ellos son 100% reales. Y por otro lado tenemos a un médico, al hijo de André, un médico, un científico, todo el rato en su cabeza como intentando dar una respuesta científica y racional a las cosas que le están contando. Exacto. Eso es muy difícil de ver y te quería preguntar por una escena en concreto que hablan de esta magia que ahora también indagaremos, donde hay unos adolescentes, unos niños que se les pone una venda en los ojos y estos niños ven, por ejemplo, ven colores, pueden como leer a través de esa venda. Es una venda, para los que nos estáis viendo, como muy real, ¿no? Es como que no lo pueden ver por aquí abajo. Porque Sí. No. Y luego incluso una de ellas conduce la bicicleta con los ojos tapados sin chocarse con nada, ¿no? Entonces tú se ve como esta parte un poco más crédula, como diciendo, ¿ves la magia? Y en cambio al hijo, a Matu, como un poco cortocircuitando. Bueno, él se enfada muchísimo. Se enfada. Te deja allí plantada. O sea, no sabéis, en el docu se ve, pero es que fue real, es que el susto que yo me llevé de... Pensé, madre mía, o sea, el enfado que cogió, sí. O sea, fue muy fuerte ese momento. Eso es la visión extraocular. Hay diferentes centros, o sea, lo podéis buscar, hay diferentes centros. ¿Habéis buscado? Estoy corriendo ya, buscándolo ahora mismo. Se está apuntando. De hecho, el día 9 vamos a hacer un coloquio en el Aribau, donde va a venir Ingrid, la chica que realmente está muy metida en el tema de la visión extraocular. Apúntatelo ese día. Vendrá él y el Fericla también, José María Fericla, que es un grande.
Vendrán estos dos. Ahora es un coloquio que te interesa ese día. Te lo apunto. Ese día te lo tienes que apuntar. Mirar, o sea, nos hablaron de esto, ¿vale? Y yo pensaba, esto qué raro, no sé qué y tal. Y me lo dijo justamente Ventura. Todas estas, el director, tenéis que saber que el director forma parte del equipo de Matu. O sea, el director también es muy racional, ¿vale? O sea, yo aquí me he sentido un poquito nadando sola en todo esto. Que también hay algo que os quiero comentar, pero luego ya lo tocaremos. Luego lo comento. Esto luego. Que no me quiero desviar. En cuanto a lo del veo, el primer día que fuimos, porque, bueno, Buben me habla esto, vimos unos vídeos por YouTube y yo pensé, claro, al final lo de los vídeos, a mí me pasa que ya no me creo nada. En general, en los vídeos me pasa entre la IA y ya sin la IA y todo, siempre pienso que pueden estar trucados. Pero bueno, vimos esto y dijimos, bueno, vamos a intentarlo, vamos a probarlo. Total, quedamos con la chica un día, todo bien, y ya quedamos con los chavales. No el día que grabamos, previamente nosotros antes. Cuando fuimos a grabar, Buben, claro, el director, bueno, Buben es Ventura, perdón, que a veces le llamo Buben, trajo unos libros propios para que no fueran libros que hubieran visto. Libros y además de una amiga suya, editora, o sea, como... Sí, porque hay una cierta cosa, es decir, seguro que se lo saben de memoria. Exacto. Yo también he tenido este pensamiento, de decir, claro. Seguro que no estaba preparada, de que no se portaban de casa esto, ¿no? Exacto, o sea, todos esos fansaments de la gente más racional estaban ahí todos. Entonces Buben fue como, no, nuestros libros, cartas, les llevamos unas cartas sin abrir, para que las cartas no estuvieran trucadas. O sea, todo como... Bueno, total, que vamos ahí... Estoy pensando... Sí, este día lo grabamos también, o sea, no está editado. Evidentemente hay muchísimo material que está desechado, muchísimo. Para al final una peli de 1:20. Pero, y fuimos ahí, vale, nos ponen... Pero era el mismo lugar donde luego volvimos con Matu. Nos ponemos en la mesa, ¿no? Con los chavales, van los niños, tiquití, a grabar. Y flipamos. Pero de verdad que, o sea, flipamos todos. O sea, Ventura, que estaba detrás de la cámara, el sonidista, o sea, bueno, los que estábamos ahí, o sea, para todos... Bueno, fue como ver algo, o sea, ver casi, o sea, como que baja la Virgen, ¿no? O sea, decir, ¿esto qué significa? Hasta tal punto que bajamos a Barcelona y decíamos como... Bueno, lo hemos encontrado, o sea, la pachada, la huella esta de la que os hablaba, era como... lo tenemos, o sea, esto es molt fort, o sea, ¿qué significa que la gente, que haya unos niños que no son los niños que tengan esta capacidad, es que ellos trabajan para despertar esa capacidad, ¿vale? O sea, es una capacidad aprendida, que aparentemente la tenemos todos, sí, ¿vale? O sea, de hecho hay adultos que también trabajan sobre esto. Entonces bajamos un poco como medio levitando, ¿sabes? Cuando vais a esta parte de la razón, esa parte donde la razón no puede explicar, seguro que, bueno, muchísima gente ha tenido experiencias inexplicables, ¿no? Vale, bueno, con Ventura llamándonos, bueno, ¿qué ha pasado? Yo recuerdo ese día tenía una fiesta final de rodaje y me estaba como así, me fui pronto porque estaba como medio, bueno, en un estado, ya os digo, así como de medio levitación. Total, día siguiente hablo con Ventura, entonces ya empieza a él a abrirse. Es que es muy curioso, ¿no? Observar cómo funcionamos los humanos y cómo funciona la mente, ¿no? Empezaba la parte racional a ocupar espacio y a querer dar una explicación a eso, ¿no? Es inmediato, es que no es muy fuerte cómo funcionamos. Al final, no sé si es el hemisferio derecho o el izquierdo, o sea, cuál es la explicación a todo esto, pero sí creo que tenemos una parte, bueno, es así, tenemos una parte intuitiva, una parte perceptiva, tenemos otra parte que es la parte racional. Esa parte racional va a intentar entender y dar explicaciones a todo aquello que nos sucede. Yo soy partidaria que hay cosas que mejor dejarlas en un terreno inexplicable, ¿no? Donde la intuición y la percepción ya se encargan de eso. Pero hay mucha gente que necesita ordenar y entender desde su lado racional. Entonces, ahí sí que, bueno, recuerdo hablar con Ventura y decirme, ya, pero no puede ser, no, pero es que si los antifaces, no, pero es que si ahí hay trampa, ahí hay no sé qué, bueno, Eso, en su caso, fue cada vez a más, hasta el punto de llegar a creer de ven, o sea, él cree que ven a través del antifaz. O sea, por mi parte, yo estoy en el no lo sé. O sea, no lo sé. Que al final es lo que me ha pasado con todo esto. O sea, yo cada vez he tenido una visión, podríamos decir, más escéptica. Porque también veo que mucha gente utilizan todo esto para abrir las puertas a la fantasía.
a un tipo de magia a la cual yo no, o sea, pienso, cuidado con todo esto, cuidado con el ilusionismo, cuidado, o sea, sí siento, y ahora sí que lo vinculo otra vez con el documental, sí siento que André Malví era capaz de hacer creer o de hacer ver cosas que igual no pasaban, o sea, era un gran ilusionista. Pero, por otro lado, también pienso que hay cosas que somos, que no podemos responder desde la lógica o desde la parte racional. Entonces, lo de el veo, conozco a un científico, un neurocientífico que realmente es muy interesante, que está haciendo un estudio muy potente, que se llama, bueno, él se llama Alex Gómez Marín, está haciendo un estudio sobre la visión extraocular. Lleva años estudiando sobre esto. Que estaba pensando ahora, que es que lo de la visión extraocular ya viene de ¿cómo se llama? De Greenberg. Que que él hizo un estudio sobre todo esto hace muchos años. Bueno, Alex Gómez está haciendo un estudio sobre esto y todavía no tiene la respuesta. Yo creo que una cosa que pasa con la tensión esta de la racionalidad de que hablábamos es que las personas como más incrédulas, en las que, como Isara muy bien sabe, me sumo, sí. Es como que es verdad que intentamos encontrar como respuestas para todo. Por ejemplo, cuando Ana me contó esta primera experiencia que ella tuvo cuando estuvo ingresada con la anorexia, es inevitable decir, bueno, ¿quieres decir que esto no fue porque como se lo dieron, como si fuera una cosa secretita, pues ella ya percibió que esto era algo importante, que quizás era como la última oportunidad y la pulsión de vida la sacó de eso, por ejemplo? ¿O tú quieres decir que esta gente que no tiene esta visión extraocular en realidad no es que lo han visto antes y tienen como los sentidos más, quizás más finos y lo puede solucionar? Y luego, en ese sentido también, si bien es cierto que hay cosas que me parecen como un poco más comprensibles o que sí que quizás se tratan de la sensibilidad, algunas de las personas que en el documental que hablan de sus experiencias, ¿no? Y Matu también lo dice, no, hay algunas que dice que mi padre convertía el agua en whisky. Sí. Eso es cierto que la incredulidad gana, que gana el decir, es que esto es imposible, es físicamente imposible. Seguro que había una percepción alterada, igual habían tomado algo previamente. Sí, pero creo que también es como más complejo que eso, porque yo también me considero una persona bastante racional y siempre se me activa también, ¿no? Esto que dices, ¿no? De enseguida necesito explicar, ¿no? Pero también creo que cada vez estoy más cómoda conectando con ese no lo sé. No sé, no lo puedo explicar, ¿no? Y creo que hay personas pues, que no están tan cómodas conectando con eso no lo sé y les lleva también a una posición un poco arrogante. Yo creo que el no lo sé es como más humilde, o sea, no sé. Bueno, al final, sí, una de las cosas, mira, uno de los escritos que tenía dentro de estas cartas que vamos escribiendo en el documental, ¿no? Que al final, claro, de lo que sale, lo que os decía antes, a lo que había. Y estaba revisitando esas cartas el otro día, porque ahora ya viene la semana esta de volver a conectar con el documental y con todo. Y justamente hablaba de la humildad. Es que al final, el no sé, creo que nos lleva a un lugar más humilde. Es que no sabemos tantas cosas. Y tampoco lo digo desde un lugar de esto bueno ni esto malo, ¿eh? O sea, no con esto, pero quiero decir, personas que están como más abiertas a conectar con eso, o sea, como con el no saber. Exacto. No poder explicar. Porque en ese sentido, Ana, cuando tú le has explicado a tu gente cercana, a tus amigos, este documental que estás haciendo, esta cosa un poco como sobrenatural, inexplicable, ¿qué respuestas te encuentras? O sea, en general, lo que yo veo, por lo menos a mi alrededor, es como un interés muy real en lo invisible, en esta magia. O sea, la gente al final, porque, como se dice en catalán, ¿no? Qui més qui menys, tiene una experiencia. A mí me pasó que se murió mi abuela y de repente la luz no sé qué, o qué tal, o que, ¿sabes? O que, por ejemplo, experiencias con la ayahuasca o con plantas medicinales o con historias que al final hay muchísima gente. Entonces, lo que sí que he respirado a mi alrededor es mucha sed, mucha hambre a que se pueda hablar sobre toda esta parte. Al final creo que vivir solo con lo que vemos, con lo material, creo que nos queda corto. Es que es como muy limitado, ¿no? Es un mundo muy limitado y nos pasan un montón de cosas. Claro, es que... Y yo al final, lo que sí que vi y tuve al final la suerte de conocer a André Malví, que es una persona que si estuviera viva, diría, por favor, ir a conocerlo. Al final también es una persona
también muy conectada con su lado oscuro. Una persona que se autolesionó, y ahora lo veréis en el documental, se lesionó mucho a sí mismo. Pero lo que sí puedo decir es que esa persona, y esto no tengo ninguna duda, vivía fuera de los márgenes comunes y habituales. Su inteligencia era superior y, sobre todo, su capacidad de percepción. Entonces, era capaz de percibir como yo nadie he visto. Entonces, esa capacidad de percepción, porque no se basaba en los parámetros lógicos a los que nosotros estamos obligados prácticamente a vivir, tenía esta capacidad. Entonces, con esta capacidad de percepción, era capaz de ver cosas que nosotros no somos capaces de ver. Pero no es porque él tuviera unos poderes más allá de los poderes. O sea, no son unos poderes mágicos. Es sencillamente una capacidad. Y al final, lo que sí creo es que todo se basa en la capacidad de percepción. Es decir, vivimos supeditados a los relatos. Y los relatos que nos construimos están en base a cómo percibimos el mundo. Y creo que es así. No sé si es muy claro lo que he dicho o no, pero al final todo es un relato y ese relato, pues nosotros nos hemos creado a partir de un relato construido. No sé. Bueno, esto me conecta también como con esta cita que hay creo que se llama el Dr. Joe Dispenza, que también es como uno de los nombres más populares en el mundo de la manifestación, ¿no? Que habla creo que la cita es: tú eres el placebo, ¿no? Exacto. Y habla mucho de cómo el pensamiento modifica la biología. Pero claro, no lo podemos explicar. No se todavía. Puede explicar. Sí. No sé, es verdad que, de hecho, en Podcast de la Casa hablamos mucho de cómo el manifestar puede cambiar las cosas y también cómo ese manifestar o como una dictadura de si no lo estás consiguiendo es porque no estás manifestando puede ser una cosa muy perversa también. Estoy absolutamente de acuerdo. Totalmente. Hay que vigilar con todo eso y evidentemente existe la genética, o sea, existen muchas enfermedades las condiciones materiales. Las condiciones materiales, o sea, estamos absolutamente condicionadas y condicionados por millones de factores y ahora más que nunca. O sea, es como, ¿no? Yo a mi alrededor hay cantidad de cánceres, o sea, es como, ¿no? Alrededor de todos, o sea, vivimos de una forma muy loca. No creo tampoco en aquello que piensas se va a materializar. No va de eso. Creo que esto ha hecho mucho daño. Creo que hay un pensamiento, en verdad. Es que está como muy mal entendido. Exacto. También. Creo que en realidad es algo mucho más profundo. Que en realidad sí creo que tenemos que trabajar todas, cada día, para intentar conectarnos con esta fuerza vital, ¿no? Eso sí está en nuestras manos. Sí, a mí también Supernatural, al verla, me ha recordado mucho a una película que vi a principios de este año, que es Psicomagia, un documental de Alejandro Jodorowsky. Hostia, no lo he visto. ¿No lo has visto? Lo tienes que ver. Joder, sí. Pero claro, en el caso de Jodorowsky es un documental que lo ha hecho él junto a su pareja, ¿no? Y entonces no existe esta tensión. Él simplemente cuenta casos, bueno, no sé si conocéis a Alejandro Jodorowsky, pero también es como una persona que se dio bastante a conocer en este círculo, ¿no? en estos círculos que formaba Sánchez Dragó, ¿no? Como con pensadores heterodoxos. Y él tiene como esta corriente de pensamiento que la ha llamado psicomagia, o que él desde la dramaturgia, ¿no? Pues proponía como actos que él llamaba psicomágicos, de lo que también se habla, ¿no? de estos actos que apelan a lo emocional, al subconsciente, ¿no? Y de esta manera como sanaba a personas. Y de hecho, en la película recoge varios casos de actos psicomágicos que hace, que a mí me llamaba mucho la atención porque muchos de ellos los resolvía a través de reinterpretar como el acto de nacer y en el momento de llegar a la vida, ¿no? Como sentir o recibir el amor de tus padres, ¿no? Total. Es que es súper potente. Pero luego también hay como un acto multitudinario en el que él, junto con la audiencia, con todos los asistentes, dicen que crean una energía que sana a una mujer de cáncer. Y a mí esto ya pues me genera un poco de conflicto, ¿no? Para mí también Alejandro es como padre espiritual total, pero luego hay cosas que no me resuenan tanto, ¿no? ¿Y dónde crees que está el límite, ¿no? Creo que el límite lo encuentra cada uno de nosotros dentro de sí, o sea... No lo sé, o sea, es me que refiero... Es muy difícil. Sí. O sea, claro, hablaron también mucho en el documental sobre que André odiaba a los charlatanes, claro, que Matt odiaba a los charlatanes, como, ¿cuándo te conviertes en un charlatán, ¿qué es no? un charlatán?
De hecho, una cosa que me parece interesante de Supernatural es cuando Matu viaja a conocer a los familiares de André, está como parte más final, ¿no?, de la película. Sí. Cuando, lo que tú decías, Clara, antes, ¿no?, de que dicen, convierto el agua en whisky, jajaja, es el de toda esta gente, pero ¿sabéis que al final siempre de cada conversación con los familiares, al final siempre dicen, bueno, pero es que sí sonó mucha gente. Sí. Bueno, pero si es que era hay cosas especial, que no podemos ¿no? explicar. Bueno, es que... Entonces, yo estoy convencida y sé, y hablé con una mujer que me dijo a mí, André, no me fue bien. Entonces, sí es cierto. Es decir, todos creemos en que un ibuprofeno nos va a sacar el dolor de cabeza. Tienes que creer también en que si vas a ver a una persona... Bueno, lo que pasa es que el ibuprofeno sí que tiene una base científica de por qué, sí. de por qué te deja vender la cabeza. Tenía que abrir. Sí, pero cuando no entramos en... Totalmente. Pero cuando no entramos en eso, sí que creo que esta persona, igual que se cura de cáncer con este movimiento colectivo, ¿qué tipo de cáncer es? O sea, que hay que vigilar mucho con eso, porque tiene un gran peligro. ¿Qué tipo de cáncer es? Esa persona, ¿cómo se predispone delante de esa curación? O sea, no es tan fácil. Ojo con eso. O sea, también digo, André no curaba a toda la gente. O sea, hay casos y hay... O sea, a ver, es que hay muchísimo... Es que, claro, no pararíamos de hablar, pero, por ejemplo, uno de los testimonios que no salen, pero hablaron también de cómo lo vieron que hacía andar a un chaval que iba en silla de ruedas. Claro, esto me parece una locura. Porque no es lo mismo eso, como, o sea, dolencias que pueden tener un origen emocional, yo qué sé, incluso yo a veces, yo creo, ¿no?, como que a veces heredamos cosas de nuestro linaje, de nuestros linajes, que de pronto te está pasando algo y dices, es que esto ni siquiera siento que sea mío, ¿no? Sin ninguna duda. Pero claro, o sea, un cáncer, no sé, estar en una silla de ruedas son cosas como ya... Son palabras mayores, pero sí yo creo que hay una cosa que tiene que ver para mí más con esto que os decía sobre el relato, ¿no?, que de alguna manera... Para decirlo más claro, tiene que ver con la codificación, de alguna forma. Cómo nos codificamos y qué límites nos autoponemos también por esta herencia familiar, ¿no? Por cómo nos hemos construido desde niños, qué hemos mamado, qué hemos visto. Entonces, allí sí que creo que con la voluntad y que con una ayuda externa, pero al final el cambio lo hace uno. Ahí sí creo en el cambio real. Ahí sí creo que pueden haber X dolencias que se pueden resolver. Y vuelvo a lo que decía antes, no sé lo que pasa con un cáncer genético que tienes la célula jodida. Aquí no me voy a meter, no soy médico, no lo sé, y tengo una gran admiración también por el trabajo que hacen los médicos. Totalmente. Ojo, o sea, lo que sí creo es en la complementación. O sea, lo que sí que me gustaría como manifestar es, ojalá algún día la medicina alternativa y la medicina convencional se encuentren, porque en realidad suman. O sea, es que yo lo que pienso es, vamos a ir no, porque al final es eso, mano. ¿no? Como la pega un poco que le podríamos poner a la medicina tradicional es que a veces trata el síntoma aislado y lo que decías al principio, no está viendo la persona en su totalidad, exacto, ¿no? Tal cual, tal cual. Para ir acabando, me gustaría preguntarte porque... hoy en día estamos, de hecho, estos últimos meses estamos todas hablando de esta nueva espiritualidad de la sociedad contemporánea, de cómo el vacío existencial de la sociedad contemporánea, las dificultades relacionales, las dificultades laborales, las dificultades materiales, acercan a mucha gente a la espiritualidad de una manera u otra. ¿Cómo crees que Supernatural se relaciona con eso, o incluso tu propia experiencia? He pensado también sobre esto que dices. Yo creo que Supernatural es un camino directo. O sea, es que claro, en mi caso, como yo tuve una experiencia muy temprana con este tipo de espiritualidad, yo creo que lo que nos explica el documental es que sí, vamos a hablar de ello, sí, vamos a compartirlo, sí, no tengamos vergüenza en hablar que igual hay alguna cosa invisible que también nos atrae, que también nos conecta. Y no solo eso, sino que también lo necesitamos. Que es lo que decíamos antes, si no todo es muy gris. O sea, está bien creer. Mirad, hago un apunte ahora. He estado rodando una película con un chaval de 19 años que nunca había hecho nada
de teatro ni de cine. Es el protagonista de la película. Él es musulmán. He alucinado con conocer a un chaval tan joven y con esta espiritualidad. O sea, hay algo en el creer que estamos perdiendo y que creo que sí que es necesario. Vale. A mí, para terminar, me gustaría recuperar este cuento de Mircea Cartarescu que mencionas, ¿no? Y como creo que se lo envías a Matún alguna de las cartas, que habla de este preso que está en una celda y empieza a escuchar unos sonidos, ¿no? Unos golpes, y a medida que lo escucha lo va como interpretando, ¿no? Descodificando, ¿no? Y finalmente se convierte en el plan de huida, ¿no? de esa celda. Me parece, o sea, una metáfora preciosa. También de esto que decíamos, ¿no? De estar en contacto con... O sea, a veces necesitar como algo externo que nos ponga en contacto con recursos que ya tenemos. Malví, esto en el que en algún momento tú también te refieres durante la película, como si fuera tu padre espiritual que te hizo que podías ser actriz, se define como el intermediario que entrega cosas que ya pertenecían a los destinatarios. Exacto. O sea, es un poco esto. ¿Y sientes que él te puso en contacto con tus recursos o capacidades que ya tenías? Y si la interpretación es uno de tus recursos, ¿crees que ha sido medicina para ti a lo largo de tu vida? La interpretación, Sí. el hecho de interpretar, absolutamente. Sin ninguna duda, o sea, doy gracias, madre mía. Sí, sí, absolutamente. Sí, sí, para mí ha sido, como os decía antes, la forma de canalizar y de entenderme en el mundo. Es que Ha sido gracias a él. lo admiro un montón, porque además eso, creo como que a través de la interpretación puedes conectar incluso con los recursos de otras personas, ¿sabes? Y hacerlos propios, me parece precioso. Exacto. Bueno, es una vía directa, ¿no? Al final, y te permite pues ir un poquito más allá. Pues nada, esperemos que os interese Supernatural tanto como a nosotras. Seguiríamos que ha sido como hablando. tema de debate en la mesa de Radio Primavera Sound estos días. Os recuerdo también que se estrena en cines el día 5, que hay un preestreno el día 2 y que podéis estar atentos y atentas a las redes sociales porque ahí vais a encontrar todos los pases que podéis ver de Supernatural. Así que, Ana Alarcón, muchas gracias. Sabemos que estás súper liada porque justo estás haciendo el Batusi en el Teatre Lliure estos días, así que muchas gracias por cambiarte de sombrero y ponerte ahora como protagonista de este Supernatural y por venir a Radio Muchas Primavera gracias a Sound. vosotras. Ha sido un placer, de verdad. Gracias. Igualmente, gracias a ti. Gracias.